Mañana yo no puedo, tiene que ser la próxima semana. Muy buenas noches, estimados participantes. Llegamos al cierre, a la última sesión sincrónica de la asignatura Administración Estratégica de la Educación. Como venía diciendo, esta asignatura parte pues de unos presupuestos teóricos y de unos esquemas, algunos compartidos de forma directa, otros compartidos a través del uso de la estrategia de pensamiento, partes y todo, trabajado a través de la plataforma Flipgrid, que nos permite pues conocer a modo de video esas reflexiones. Ahora, en concreto, vamos a escuchar de cada uno de los participantes su trabajo final, o al menos el alcance inicial de su trabajo final, que lo que procuraba justamente es cómo visualizar una situación educativa y cómo generar la estrategia para solventarla. Básicamente es eso. Parte del trabajo indicaba o pretendía que se usara algún tipo de teoría, es decir, algún basamento teórico, pues como todo proceso académico y como todo proceso en un nivel como maestría, pues nada es solamente empírico, sino que necesitamos algún tipo de sustento. Por eso el deseo de que se acercaran algunos modelos estratégicos que pudiesen servir de referencia para ese trabajo, ¿no? Para ese esquema que hace falta un poco mirar con precisión en algunos aspectos y con vista larga en otros. La idea de hacerlo individual, lo único que procura es que cada uno pueda mirarse en su realidad, ¿no? Algunos ejercen ya roles directivos, otros no necesariamente en este momento lo ejercen, lo han ejercido o lo ejercerán, pero lo cierto del caso es que en realidad educativa estamos teniendo muy cerca o muy lejos, en cualquiera de ellos, en cualquiera de esos casos, pues, poder ofrecer una alternativa de solución. No hay, y esto también lo aclaro, los modelos, y vuelvo a insistir con este punto, los modelos responden a una realidad donde nacieron, porque como tal terminan siendo que es un modelo, una representación de la realidad. Entonces, esa realidad intentó ser solventada con base en un modelo teórico estudiado y como todo modelo, y aquí voy, como todo modelo académico, tiene que ser antes validado. ¿Qué quiere decir validado? Que todo modelo académico, en este caso modelo estratégico de administración estratégica, tuvo que haber sido utilizado, probado, corregido para hablar de que fue validado, sobre todo cuando se hace público y reconocido. Otro detalle importante de los modelos y de cualquier basamento teórico es que nació para atender aspectos de organizaciones desde el punto de vista administrativo. O sea, que no necesariamente son modelos que nacieron para atender lo educativo, al menos no ni con el nombre ni con solo el tipo de organización, sino que nacieron para organizaciones con otras condiciones, disculpen, con otras condiciones y con otras situaciones. Permítame un momento, por favor. Entonces, a partir de esa visión de que no se hizo solamente con un carácter educativo o que no nació para una organización educativa, es importante señalar que son aplicables y adaptables, que todo modelo que yo aplico, sea en este espacio o sea en otro espacio, porque hay modelos didácticos, modelos curriculares, modelos estratégicos, modelos de gestión y así sucesivamente, son aplicables y no tienen que ser aplicables en estricto sentido. Lo que sí se aspira es que si escoges el modelo, al final tratas de tomar todas las partes de ese modelo. Eso también es decisión de quien está de alguna manera generando o liderando la estrategia, bien sea una persona, bien sea un equipo, bien sea un líder con un equipo. Lo cierto del caso es la posibilidad de acercarse al modelo y cómo el modelo puede resolver mi realidad.
Y hay un último detalle, como decía al principio, que es la adaptación a una realidad en la que el modelo probablemente no necesariamente encaje completamente. Hay realidades escolares que son nuevas, instituciones que han pasado, por ejemplo, no solo por el cambio de una gestión, sino por situaciones de mayor complejidad a nivel organizacional que necesitan de un modelo mucho más acucioso, es decir, como que si prácticamente estás iniciando de cero. Hay modelos que se ajustan a acciones que ya existen previamente. Fíjense que si hacemos una comparativa de los modelos, no necesariamente todos arrancan con el contexto y el contexto inicial. Y las que arrancan con el contexto inicial no necesariamente se están refiriendo a un contexto de cero, sino qué es lo que está antes de mi intervención. Luego, no todos los modelos están de alguna manera hechos para organizaciones que ya han aplicado otro tipo de modelos, y me voy a explicar. Y creo que lo decíamos en la primera sesión. Una organización como el Canal de Panamá, que implementó ciertos modelos y que ese modelo en cierta manera ha mostrado eficiencia, cuando se toma la opción de otro modelo de gestión u otro modelo de estratégico de administración, probablemente haya que prepararlo muy bien para entender por qué hace falta un modelo diferente. Y no nada más tiene que ver con la cabeza visible, pues en este caso el administrador general del canal, sino con otro tipo de políticas o ajustes que las organizaciones tienen. Voy al contexto educativo de nuevo. Hay escuelas que están en regiones de difícil acceso. Eso requiere, por supuesto, una administración estratégica muy particular. Hay escuelas que están en zonas muy populares, hay escuelas que están en zonas muy citadinas, muy de urbe, escuelas que están en zonas del interior, pero que puede ser citadino, que al menos son más céntricas. Lo que preocupa muchas veces es que las líneas estratégicas ministeriales pretendan aplicarse a todos estos contextos de la misma manera. Luego está el pretender que con un directivo nuevo, y esto pasa mucho no solo en Panamá, es un muy mal latinoamericano, un nuevo líder escolar, un nuevo modelo de trabajo. Esto, por supuesto, muchas veces puede generar algunos cambios abruptos. Hay instituciones que deben moverse, hay que moverlas como para que se puedan ver los cambios. Hay instituciones que tienen la ventaja, aquí perdón hermana que la ponga de ejemplo, pero hay instituciones que tienen un trabajo de visión de sus escuelas, en este caso tan trabajado, que las escuelas después van entrando en ese proceso, quizás con mayor facilidad que, como pasa en algunas congregaciones religiosas, cada escuela va por su lado. O sea, el mismo carisma, pero cada escuela baila el son de lo que la directora de turno le toque, ¿no? Entonces, si está más tiempo, se consolida más un modelo. Si está menos tiempo, el modelo pues queda como en el aire, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema de los modelos estratégicos, y va a pasar con los modelos de gestión, y les va a pasar con los modelos de calidad, siempre son adaptables. Lo que quiero asegurar es que esto quede muy claro. Primero, que son adaptables. Segundo, que el uso de un modelo parte de un análisis muy profundo, tanto del modelo como de la realidad. Y tercero, no necesariamente su aplicabilidad es absolutamente rígida, sino que necesita centrarse en la solución de una problemática, sea estratégico, sea un modelo de gestión, sea un modelo curricular. Me paseo en estos aspectos porque al final un director, un supervisor necesita ver todos estos aspectos juntos o separados, según sea el caso. Entonces, bueno, quiero dejarles la palabra para ver, pues, qué ha sido de sus actividades. Paso a decir, aparte de que está grabándose, que el trabajo final, como final, la entrega de todo lo que ha sido su trabajo, tienen hasta el próximo día jueves para entregar.
porque al final es nuestra fecha de cierre oficial, ¿sí? Entonces, si sienten que hay algo que pueden mejorar o entre todos hacemos un feedback de algún trabajo y yo quiero mejorarlo, no importa si ya lo entregó, entrego una nueva versión, entonces para que sepan que tienen esta posibilidad porque formalmente la asignatura cierra el jueves próximo, ¿sí? Bien, ¿quién quiere empezar? No todos a la vez, por favor. Bueno, O sea, rector magnífico. yo Yo había creo que entendido que, ¿Qué? sí, sí, yo había entendido que hoy veríamos los videos de Flip para elegir el modelo que quisiéramos aplicar en nuestra problemática, que trajéramos pensada como cuál era, digamos, Los como la avances. realidad sobre la cual la queremos aplicar, Sí. y que hoy veríamos un poco más la parte teórica de los tipos de modelos. No sé si error en comprensión o era por ahí. La verdad que los videos de Flipgrid era para que los viéramos entre todos con previo a la clase y pudiesen decidir previamente. Sí, la verdad que el objetivo era ese. Pero nada, podemos modificar la estrategia en ver los videos. Si ya tienen claridad o algún tipo de avance en lo que quieren resolver, pues lo compartimos y así también pues se sienten más seguros de lo que se va a hacer. Vale, no hay ningún problema. Estamos yo en iría, tiempo. porque estoy muy inseguro en este momento. ¿Perdón? Me siento inseguro y frágil. Oh, vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte, como el niño que nace en Belén. Eso. Ok, voy a colocar el video inicial para que Nesilda se ponga a tono. Porque Nesilda, como no ha hecho el video, le toca presentarnos en viva voz sus autores. Entonces vamos a ver este primero. A ver, ya va que yo creo que tengo cerrado el sonido por aquí. Sí, efectivamente. Este fue el video con que iniciamos Nesilda, hecho en vivo y directo. Apreciados estudiantes, en este espacio de Flipgrid vamos a compartir nuestras presentaciones de los modelos estratégicos analizados. La invitación es muy sencilla. Cada uno de ustedes responde a este video presentando el video que les correspondió. Quizás no tenga apoyo visual para presentar su video. Recuérdese que ese apoyo visual está integrado en el foro, pero al final lo que pretende es que en 2 minutos usted pueda dar su sencilla síntesis de ese modelo que analizó a través de la rutina de pensamiento, partes y todo, y que al dar cuenta de los modelos, usted le permita a sus compañeros pues decidir sobre qué modelo va a ser su trabajo final, pero además de eso tener la teoría de cuáles son esas bases teóricas que permiten generar una planeación estratégica o una administración estratégica oportuna en los centros escolares. 2 minutos, sé muy sencillo, si quieres practicarlo puedes hacer y si no, sencillamente como te nazca, pero lo importante es que los compañeros se lleven también esa información. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Profe, ¿me corresponde? David propone un modelo de enfoque sistemático para la... Gustavo, no tienes el micrófono abierto. Sí, perdón, es que lo apago para que no se me haga, mientras presento no se duplique pues la voz. Nesilda, no, vamos a escuchar los videos que ya ellos subieron. Tú tienes que hacer lo propio para cumplir también con esta actividad, pero al terminar ellos presentas tú. Entonces, estos 2 minutos, bueno, 1 minuto 59, como hizo aquí el doctor Rommel, 1 minuto 59, no llegó a 2. Nos racañó un segundo allí de sabiduría. Por supuesto que es muy breve, pero lo cual no quiere decir que podamos compartir algunos aspectos. Por supuesto que es breve porque pedimos que fueran 2 minutos. ¿De qué te ríes, Joana? De que nos racañó el segundo.
de que yo intenté hacer 4 veces el video y me quedaba siempre muy largo. Al final creo que lo hice de minuto y 40 y digo, le está haciendo bullying por un segundo, ahora que espere que llegue al mío. No, era sobre todo, bueno, porque como son videos, a veces es también muy cansón si son muy largos, ¿no? Para que lo puedan ver todos. Lo cierto es que pueden ampliarlo, ya que lo estamos trabajando acá, pues lo podemos ampliar y nos puedes decir eso que te llegaba a 3 minutos, 4 minutos seguramente de ese análisis, porque la verdad que puede ser muy extenso, ¿no? Vale, vamos a escuchar a Rommel. Voy a cerrar de nuevamente mi micrófono. David propone un modelo de enfoque sistemático para la toma de decisiones en la organización, para lo cual se requiere que toda discusión al respecto sea fundamentada en datos e información precisa, tanto cualitativa como cuantitativamente. El modelo cuenta con 3 etapas diferenciadas: una primera formulación, que a su vez contiene distintos pasos, otra de ejecución con sus pasos y otra de revisión y evaluación de las estrategias propuestas, por lo que es de especial interés en entornos volátiles como el que vivimos actualmente. Algunos de los elementos de la formulación son la declaración de la visión y la misión, la auditoría interna y externa, el establecimiento de objetivos cortos y largo plazo y generar, evaluar y seleccionar estrategias. También en la ejecución es establecer objetivos y políticas anuales, asignar recursos y finalmente evaluar estrategias, medir y evaluar los resultados. Es importante señalar que el modelo de David presenta una manera sencilla, clara y práctica para la formulación, implementación y evaluación de estrategias. Se debe recordar que el proceso de administración estratégica es siempre cambiante, evolutivo y permanente. Si se dan cambios que afecten los componentes del modelo, es posible que se deban realizar ajustes en ese componente e incluso en los otros, pues todos los pasos y componentes se encuentran interrelacionados. Cambios legislativos, regulatorios, demográficos, económicos podrían impactar el modelo de forma tal que requiera calibrarse nuevamente para responder mejor a las nuevas situaciones. El modelo estratégico no se segmenta, entonces con el día a día debemos adaptarlo a estas circunstancias cambiantes que surgen y a los retos que el mismo nos los propone. Es un todo para llegar a un propósito. No podemos obviar. David propone un modelo de enfoque sistemático para la toma de decisiones en la organización. Caramba, doctor, qué síntesis tan enjundiosa. Quiero decirte que Wow. el problema que tuve realmente fueron los 2 minutos, porque para mí lo más relevante de toda esta cuestión, ¿verdad? Era, bueno, ya te dije toda la síntesis de lo que era, pero para mí lo más relevante era realmente la dinámica esa de que le quite estos componentes y por qué, ¿verdad? Porque en realidad cuando le quitas los componentes y lo respondes, realmente comienzas a entender, ¿no? La síntesis de lo que haces, ¿verdad? Entonces, los 2 elementos que yo quité, pero que no lo mencioné en el video porque obviamente no podía subirlo y estaba un poco así contra reloj, ¿verdad? Uno es algo que pasa mucho aquí, que es en Panamá, que es el tema de la elaboración de la visión y la misión, ¿verdad? Y yo pienso que muchas veces la elaboración de la visión y la misión, la gente o entra a la cantina antes de hacerlo o copian el libro completamente. Entonces, ¿no? Así como discutíamos lo de la iniciativa de reforestación que nos comentaba la hermana, se planteó una visión muy grande, una visión enorme, y luego se le olvidaron los siguientes 6, 7 pasos que habían que seguir para poder lograr eso, ¿no? Si ellos querían que los estudiantes lograran ese tipo de cosas, tenían que hacerse ellos, seguir todos esos pasos. Entonces, lo primero es realmente cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Si no sabemos lo que queremos, no vamos a lograr nunca nada. A mí me ocurrió, y por eso lo menciono como primera cosa, de que cuando yo estaba negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, yo fui a entregarle el tratado al próximo negociador directo, ¿no?
O sea, los ministros una cosa, pero el tipo que está manejando la negociación misma era yo, que era un viceministro, era otro señor que era viceministro. Yo fui a entregarle todo y entonces le entregué los papeles, le entregué toda la cuestión, lo miré a la cara y le dije, ¿cuál es tu polla? ¿No? La polla le decimos nosotros una jugada de hipódromo aquí, ¿no? Que tenías que decir los 10 caballos que iban a ganar, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cuál es tu polla? ¿No? O sea, ¿cómo tú ves esto? O sea, básicamente, ¿cómo tú ves que va a terminar eso? Eso no significa que eso va a terminar así, pero significa que yo tengo que tener una idea, ¿no? De cómo yo veo las cosas y por qué. Y el tipo, muy abogado de mucho éxito, igual de graduado que yo, en las mejores universidades, todo, el tipo no me supo decir qué es lo que él quería. ¿Verdad? Y me dijo, no, vamos a lograr lo mejor para Panamá. Y yo, por supuesto, ya me hiciste el canto a la bandera, pero ¿cómo tú lo ves? Y el tipo no me respondía. Y yo, mira, la polla mía era así, tan, esto nos van a fregar aquí, voy a tratar de sacar acá. Entonces, yo tenía una idea, me había sentado y había visto dónde yo veía el fin de la negociación. Francamente quedó como 75% así, ¿no? Entonces, no estaba tan mal. Obviamente estás negociando con los Estados Unidos, hay alguna sorpresa, ¿no? Pero eso significaba que tenía los pies puestos sobre la tierra, ¿verdad? Y al final, pues, al final de todo el ejercicio, tengo que realmente ver qué fue lo que logré, ¿no? Porque yo me puedo decir que voy a salvar el sector agropecuario panameño con las medidas que estoy tomando, pero y cuando termino de tomar esas medidas, ¿quién dice qué fue lo que yo realmente logré? O en educación, ¿quién dice, ya, yo quiero los mejores estudiantes de Panamá y que tengan estándares internacionales? Y entonces, ¿cómo voy a garantizar yo que esos estudiantes tengan los estándares que yo digo que dicen tener? Bueno, uno de ellos, pues tendría que ponerle una prueba independiente de conocimiento para ver si efectivamente ellos son lo que dicen ser. Si hablan el inglés apropiadamente, de acuerdo a un estándar internacional, si tienen su matemática bien, si tienen su comprensión bien, de acuerdo a alguna prueba. Entonces, eso me permite a mí, en cuanto al estudiante, tomar algunas medidas, pero también tengo que hacerlo con mis profesores y con mi sistema administrativo. Si yo quería lograr esto, la reforestación que mencionaba la hermana, ¿qué fue lo que hice yo? ¿Verdad? Al final la hermana dijo, todo fue culpa de mi ambiente, ¿verdad? Pero, bueno, no hay una reglamentación, pero uno podría ser un poquito crítico con la hermana también, ¿no? Si uno quisiera molestar a la hermana un poco, ¿verdad? De que tal vez podía haber tenido una iniciativa un poquito mayor, ¿no? Si quisiera verlo ¿no? Al final tenemos el resultado que tenemos, pero tenemos el resultado. ¿Qué queremos hacer con ese resultado? Solamente tener un resultado, decir, salió bien, salió mal, yo lo hice bien, o en base a ese resultado, que puede ser negativo por culpa de otra persona, debo yo entonces para la próxima vez ponerme más proactivo, ¿verdad? O sea, no esperar que mi ambiente haga su trabajo y no esperar que la regional haga su trabajo, sino tal vez coger el teléfono y zarandearle la oreja, ¿verdad? Ya que me han demostrado que no puedo confiar en ellos. Pero entonces yo aprendí esa experiencia, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Con mi resultado, lo que eso genera es tal vez un cambio en mi actitud para lograr salir adelante en el futuro, ¿verdad? Y también me gustó mucho lo de las auditorías, ¿no? Me recordó lo que el rector magnífico nos estuvo comentando sobre la reacreditación, ¿verdad? Porque ahí tiene la auditoría externa y la auditoría interna se la habían hecho ustedes mismos. Y entonces inmediatamente salió el conejo, ¿verdad? Salió el conejo del sombrero, ¿verdad? Y quedó todo el mundo viendo. Por eso que es sumamente tan importante. Tengo esta visión, auditoría interna, y que venga alguien de afuera a ver si es que es verdad que eso que yo estoy diciendo es lo que está, ¿verdad? Porque si eso se hubiera hecho, tal vez no hubiéramos evitado el susto, ¿verdad? Rector, ¿no? No hubiéramos evitado el susto. Por eso creo que la clase pasada fue muy buena, porque cuando hice esto, lo primero que me vino a la mente fueron todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Cosas prácticas, verdaderas. Sí, ¿no? exacto. Y que si tal vez si me pones la teoría al frente, no lo hubiera visto, o después cuando me echas el cuento, pero como me echaste el cuento y después vi la teoría, creo que comencé a ver cosas interesantes allí y me funcionó muy bien eso. Entonces, para mí eso eran las dos más importantes, ¿verdad? Pero todas son importantes.
¿verdad? Los objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos a corto plazo son los peldaños para los objetivos en el largo plazo. ¿Verdad? Aquí muchas veces los tiramos unos objetivos muy loables a largo plazo, pero no hacemos nada en el intermedio. En la educación panameña me refiero. No hacen nada sino apagar fuego. Y en realidad no están dando los pasos para subir. Entonces, así hay muchas cosas, ¿no? Así que eso fue lo que me quedé. Ya voy como por 10 minutos, ¿no? Por eso que el video tuvo un final digno de película francesa o italiana. Nadie sabe cómo termina. Así es. Fíjate que esa es un poco la idea de la estrategia, ¿no? Las partes y todos no solo es dividir, que ya eso es un ejercicio que no siempre es sencillo. Los modelos tienen la ventaja de que como ya se sabe que son por pasos, pues esa es la división. Pero después hacerse la pregunta, ¿qué pasa si falta uno? Como que terminas valorando mucho más qué cosa sobre otra. Y yo quiero hacer el ejercicio porque te fuiste a los dos extremos, ¿no? A la parte que se representa a la planeación, objetivos cortos y a largo plazo, y lo que es la visión estratégica, el pensamiento estratégico, que es la misión, la visión y los objetivos institucionales, y luego la evaluación, medir los resultados. ¿Realmente estoy logrando eso que digo que logré? Yo creo que eso resume muy bien lo que se pretende con el modelo, el de Andrews, que es el que te ha tocado, que la verdad que es un modelo muy sencillo, no es el modelo madre, o sea, no es el modelo madre, es de los primeros, es de los clásicos, pero no es el modelo madre como el que le ha correspondido a Nesilda. Estos dos autores son de los primeros que logran más o menos sistematizar, pero sí es un modelo, la verdad que bastante digerible. Bueno, la verdad que todos, cuando los miras en función de las estructuras. Y bueno, el ejercicio que hicimos ayuda mucho empezando por el desahogo y pasando por las realidades que viven las instituciones y que muchas veces no es tan romántico como la teoría lo plantea, ¿no? Sí. Mi experiencia mía y por lo que me gustó David es precisamente por la sencillez, porque para llegar a lo complejo hay que pasar por lo sencillo primero. O sea, uno tiene que gatear y después uno aprende a caminar y después uno corre y después va a la Olimpiada, ¿verdad? Así mismo es. Aquí, en la educación aquí en Panamá, me parece que un tema es que no tienen, ni siquiera operan la educación correctamente, entonces quieren tener metas de primer mundo y no pueden siquiera la parte operativa básica mantenerla, ¿verdad? Se esfuerza mucho yo siempre lo comparo con un carro, se esfuerzan mucho en pintar el carro por fuera, pero no se ocupan de que las llantas tengan aire, de que tengan la suficiente gasolina y mucho menos del mantenimiento de la máquina. Entonces, sí. Me explico, eso es lo más importante. Siempre te hablan de los centros no están bien preparados, los maestros no les pagan muy bien, pero en realidad no te dicen cuál es la asistencia de los maestros. Están yendo los maestros a la escuela, están así cumpliendo con sus deberes, se está pagando las cosas a tiempo. O sea, ese tipo de cosas, están los insumos necesarios en el lugar. Ese tipo de cosas que ande, por lo menos, ya es un inicio. Después ya puedes pintar el carro. Después ya puedes acelerarlo porque el carro va a dar. Entonces, este modelo de David para mí logra eso. O sea, vamos a dar este primer paso, vamos a estar andando y después vamos a ver qué otro modelo podemos incorporar que nos pueda traer más cosas. Pero así como estamos en educación, yo pienso que ni siquiera operan. Para mí, la educación siempre ha sido un problema netamente administrativo, ¿verdad? Porque no puedo decir que los profesores son malos. Los profesores en realidad son muy buenos, dadas las circunstancias en las que tienen que elaborar. Exactamente. Pero hay un problema administrativo muy serio que también involucra a los profesores, pero es un problema administrativo, no es un problema completamente de docencia. Si bien, si hay algunos temas de docencia y de capacitación que se tienen que lograr, como es el tema de los profesores de inglés que no hablan inglés, pero es un proceso administrativo. ¿Quién lo seleccionó y en base a qué? O sea, ¿cómo tú seleccionas y nombras a una persona que no
tiene la capacidad para ser nombrada. Eso es un tema administrativo. Si la persona habla inglés, sabe inglés y está de profesor de inglés, bueno, no va a ser el mejor profesor de inglés, pero por lo menos tiene lo básico para que la persona ande con el inglés. Sí, y eso que dices ahora mismo, lo último, pues me quiero quedar con lo último que pudiese centrarse en un tema hasta de idoneidad de algunas profesiones que es muy propio de Panamá en muchas profesiones, más de las que uno conoce en Bueno, otros es lo lugares. que está ocurriendo hoy en día, es lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con los abogados, ¿no? Correcto. Y En ese mi era el época, claro, en mi época tenías que estudiar 5 años de día, 7 años de noche, y presentar una tesis de graduación. Entonces, eso representaba, en el caso de alguien como yo, que no perdí una sola materia, pero que sí huesía un poquito en la tesis, 7 años de mi vida para sacar un diploma, ¿verdad? Con una tesis, lo que implicaba que había también investigación en la universidad. Por el motivo que sea, se bajó eso a 4 años, se quitó la tesis por 2 materias de maestría, otras opciones, y inmediatamente se multiplicó la cantidad de abogados, pero no necesariamente hubo un incremento en la calidad, ¿verdad? Al punto tal de que yo era el abogado, soy el abogado 1780, y yo me gradué en el año 88, ¿verdad? Y del 88 para acá hay como 25,000 más, ¿verdad? O sea, en los últimos 30 años ha habido un crecimiento exponencial en el número de abogados. Y resulta ahora que cuando le ponen el mínimo examen, para que ni siquiera es obligatorio, pero que se los ponen en la Corte Suprema de Justicia, la mitad no pasa el examen, ¿verdad? ¿Verdad? Distintos porcentajes en la universidad, pero todos rondan alrededor del 50%. Unos mejores que otros, creo que Isaac salió con 55 por ahí, la UDI salió con 50, otros salieron con menos, pero rondan los 50. Significa que tenemos un problema con el tema de que el papel de por sí solo no te puede dar el tema de la idoneidad. O sea, el hecho que te hayas graduado de abogado y que hayas presentado el papel ante la Corte Suprema de Justicia y te dan el papel, eso no te puede hacer abogado. En otros países, en Holanda, por ejemplo, lo dividen en dos, ¿no? Los que quieren ser litigantes tienen un proceso después que se gradúan, y los que son abogados normales de que piden cosas, que van a la Codeco allá a pelear a favor de la hermana y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa gente tiene otro proceso, son procesos administrativos, pero el que va al órgano judicial a litigar penal, civil, lo que sea, esa gente tiene, lo digo porque mi primera esposa era abogada holandesa y tuvo que hacerlo. Eso fue la excusa para no venir, para parquearme como 2 años que la esperara, ¿no? Pero tuvo que hacer una práctica de 2 años, tal cual hacen los médicos, ¿no? En Panamá, los médicos tienen que hacer una práctica profesional de 2 años en el hospital, y luego de eso que pasan esa práctica le dan la idoneidad de médico. Y así mismo hacen los abogados en Holanda. Tienen que pasar 2 años de práctica profesional y luego le dan la idoneidad. Solo luego después de eso. Y tienen que estar haciendo exámenes cada cierto tiempo y pasarlos para poder mantener esa idoneidad. Así está la cosa, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ese tipo de controles. En el Javier, donde me gradué yo, que hacían la reválida, ¿verdad? Antes de salir de secundaria, había 2 semanas de exámenes orales intensivos. Todas las secundarias te la preguntaban. Así, exacto. Claro, te tenías que parar en un salón. Y eso... Si vas por ciencias, tienes que pararte con un panel de profesores que te hacían problemas física, química, matemática, y tú respondiendo con el tablero y haciendo los problemas en el tablero, enfrente de todo el mundo, ¿no? Si lo pasabas así, ¿verdad? El que pasaba eso iba a la universidad y arrasaba. ¿Oíste? Ese es el éxito, Javier, ¿verdad? Pero hoy en día no, eso es muy estresante para los pobres niños, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos trabaron, yo que fui por letra, humanidad, aunque me dieron el diploma por ciencia, letra y filosofía, yo tuve que pasar eso mismo, pero tú sabes, en temas de historia y geografía y otras cosas, ¿no? Así que eso era un control muy bueno para tratar de ver el tema de la idoneidad, ¿verdad?
Fíjate que sacaba el tema por el tema de los abogados, porque estuvimos muy metidos con esta ley que se acaba de aprobar y con algunas propuestas que no terminaron de llegar. El Consejo de Rectores, de hecho, hizo toda una propuesta de ese examen pasando por unos espacios formativos. Y yo yo antes de iniciar tenía la idea de todo lo que se puede, de lo que se podría hacer para mejorar la calidad. Al final estamos mejorar la enseñanza, la didáctica, la manera de aprender, todo eso, ¿no? Y yo me iba a las universidades europeas en donde haces los exámenes de salida, los exámenes de carrera, por decirlo de alguna manera, exámenes de Universa, se llaman en las universidades pontificias, ¿no? Muy latino y muy medieval para algunos casos, pero más allá de la estructura medieval y el tribunal que te evalúa, es la capacidad que tienes al finalizar la carrera de hacer síntesis de eso que estás estudiando, ¿no? Entonces, yo veo el tema de la idoneidad más que como un papel más, con ese esfuerzo que incluso los gremios puedan hacer para asegurarse de quién es ese profesional que va a estar de alguna manera vinculado, porque no es suficiente la universidad. Y aunque esto que estoy diciendo puede ser contrario al pensamiento que se esperaría de la posición que ocupo, es que no se trata de una competencia, porque ya yo asumo que pasó 4 años conmigo y entonces ya es un buen abogado. Probablemente necesitamos insistir en en los aspectos prácticos, necesitamos insistir en la casuística para que en la resolución de casos haya mayor capacidad de análisis. De repente necesitamos ahondar. Entonces, probablemente un examen que cierre la carrera antes de que salgan puede ser una opción. Entonces, estamos evaluando que ya a partir del próximo cuatrimestre, todas las opciones de grado o todos los seminarios de actualización o especialización, que es el último seminario de derecho, se pueda aplicar un examen antes de salir, como para entender también, porque los resultados a nosotros no nos los dan, a nosotros nos llegan por voces, ¿no? Pero incluso que nos permita saber como institución en dónde necesitamos reforzar o no. Como tú muy bien dices, también es un tema, en este caso administrativo, que yo después resolveré si la problemática es más didáctica. Es decir, hay más debilidades en derecho constitucional, por decir un ejemplo. Entonces ya miraremos quién lo está dando, a ver si es un problema de didáctica, si es un problema de cantidad de tiempo de estudio, es decir, hay que agregar más materia, hay que agregar más contenido, hay que trabajar las estrategias del docente, pero antes es un problema administrativo. Entonces, esa deducción que tú nos estás planteando en la presentación de David, perdón, dije antes que era Andrew y Andrew es la hermana, esa presentación de David, esa sencillez de David, por eso hablo que es de los primeros o de los modelos más primigenios en este ámbito, lo que procura es centrar justamente a procesos que son administrativos, que son de organizar, que son de dirigir la estrategia. Ya después viene como la carne, ¿sí? como el aspecto más, el meollo, que puede darse en otros ámbitos, hablando del ámbito educativo, que puede ser didáctico, que puede ser no didáctico, que puede ser curricular. Puede ser que es el diseño el que esté de alguna manera frenando un área por otra o esté sacrificando un área de desarrollo por otra. O el problema no es ni lo uno ni lo otro, sino la gestión curricular, es decir, a quiénes se está asignando, cómo se está administrando el currículum y a quiénes se está asignando para llevar adelante las asignaturas. Lo propio pasa en las escuelas, ¿no? La diferencia está, y aquí voy a hacer una diferencia que es muy dura, pero que es así, y tú lo dijiste con lo de los profesores de inglés. Si yo soy director de una escuela oficial, el recurso humano que está allí y no necesariamente yo tengo todas las potestades y facultades para moverlo. En cambio, el recurso que consigue la hermana Joana, que está en una escuela particular, es distinto, porque ella tiene herramientas que le permiten decir, estos profesores de inglés no me están resultando, pues yo sí voy a buscar en el mercado unos que realmente hablen inglés y a mí no me van a poner el problema si es que tiene licencia en inglés o no, sino si demuestra capacidades del desarrollo del inglés. Y algunas hermanas en Pureza me consta que han buscado nativos para desarrollar sus líneas de inglés.
Y nadie les ha tenido que, no me le vas a venir a decir, no tiene la licencia de inglés, pero, o sea, disculpa, es ciudadano en tal o cual país de habla inglesa. O sea, no lo puedes poner en duda. Entonces, esta diferencia, que no es minúscula, en la administración del recurso humano, es fundamental también para el éxito, porque entonces el directivo Meduca debe transitar su ruta con gente que él no escogió, con gente que no va a poder escoger, salvando que haya algunas condiciones de contratación temporal y todo lo demás, que a la vez tampoco es que él decida quién va a su escuela. A él se lo envía. Mira, este es el que está temporalmente en química, este es el que está temporalmente en física. Entonces, él tiene que navegar con ese recurso humano. Por lo tanto, su esfuerzo no es que sea mejor que el de las particulares, pero sí va a ser mayor para poder realmente acompasar un verdadero equipo de trabajo, ¿no? Quiero dejar esas ideas allí porque, bueno, porque no es, entiendo que no es poca cosa. Vamos a escuchar a la hermana con Andrews y su flamante video de 1 minuto 40. Estuve a punto de ponerme el filtro de las gafas amarillas, pero pensé que mejor era ¿Cómo? que estuve a punto de ponerme el filtro de las gafas amarillas. Podrías haberte puesto un filtro de bosques y enviarlo a la regional, de que estabas involucrada con la... Carita feliz me puse. El modelo de Andrews es un modelo de la escuela llamada la planeación y es de los clásicos porque sigue secuencia paso a paso para mejorar la organización. Pasos muy importantes que tiene este método son el análisis externo e interno, que se va a concretar en un DOFA, luego la elección de la alternativa, que primero se identifica, se filtra con valores y luego finalmente se elige. Por último, en la parte final va a implementarse, controlarse y a verificar que haya un cambio de estructura. Me parece muy importante el DOFA. Creo que es uno de los modelos que lo explican más claramente como esa unión de análisis ambiental y de análisis de recursos. Y también me parece esencial el tema de cambio de la estructura, porque algunas alternativas que tenemos pueden dar buenos resultados, pero eso no significa que se transformen las estructuras o cambien las estructuras de una organización. Por lo tanto, cada parte en el proceso tiene su importancia. El modelo de Andrews, siendo de los clásicos, tiene los elementos más importantes y aunque sea algo secuencial, es muy claro y ordenado. Creo que es de los primeros que al aportar el tema del DOFA como tal, va a generar pues una visión más amplia de las necesidades que tiene la empresa, tanto externas como internas, para poder elegir una alternativa estratégica. Y por último, el cambio de estructura creo que es esencial para que un modelo sea eficaz y efectivo. El modelo de Andrews es un modelo de la escuela llamada la planeación y es de los clásicos porque sigue secuencia paso a paso para mejorar la organización. Es tipo boomerang. Pasos muy importantes que tiene este método. Ok, hermana, cuéntenos. ¿Quiere ampliar algo más? No es sencillo, es así tal cual lo conté. Realmente elegí los dos aspectos que que más me parecía que aportaban del modelo, el DOFA o FODA, como dicen aquí, y el tema de del cambio de la estructura, ¿no? Me parece que es sensible que hablemos no solo de resultados de indicadores necesariamente, sino de realmente transformación de estructuras y de los procesos dentro de una organización. O sea, creo que para la complejidad del momento actual se queda corto en algunas cuestiones.
pero lo que aporta en cuanto al análisis del contexto, yo creo que eso se ha mantenido y se mantendrá por años sin término, ¿no? Eso creo que no hay duda. Ahora que escuchaba el modelo de David que Rommel proponía, era como cuanto más caída en la cuenta de lo lineal que es el modelo de Andrew, mientras que el otro tiene más variables que van entrando a todo este proceso. Andrew es como paso 1 y sin el paso 1 no va a ir el paso 2 y en cambio, en realidad, la realidad es como mucho más compleja y se entrecruzan muchas variables. Entonces, yo Así es. yo en Ajá. el tema que quería como abordar de administración estratégica, pues pensaba que Andrews me aportaba por un lado el FODA, que pues lo tengo porque cada cierto tiempo pues esto se va haciendo más en una escuela. Y como esa claridad para elegir la estrategia, ¿no? Es como, o sea, uno nunca sabe del todo si la estrategia que va a usar es la adecuada. Pero digamos que ahí te pone como a identificar distintas estrategias, alinearlas con la visión y la misión, con los valores, dice Andrews, y de acuerdo a eso la eliges. Yo pensaba mucho en el discernimiento ignaciano cuando leía eso, ¿no? De un modo sencillo, pero de alguna manera no se trata de que esta es la que más dinero me va a dar o esta es la que me va a resolver el problema, sino que la haces pasar por el tamiz de mis objetivos. O sea, no cualquier estrategia sirve para cualquier colegio, ¿no? Entonces eso me parecía importante. Yo me estoy planteando para metas a corto plazo en el colegio el tema de atención al cliente, ¿sí? Satisfacción, o sea, yo quiero que los padres se sientan satisfechos y los estudiantes se sientan atendidos. Y quien dice eso, pues dice procesos académicos, por supuesto, pero también de convivencia y también de comunidad, ¿no? De sentirse atendidos, de que llaman y les resuelven, de que vienen y no pierden el tiempo, ¿sí? Y para eso parto de un DOFA que fue un tema sencillo que hicimos, pero que nos aportó que la gente necesita ser escuchada, ¿sí? Y que en esa medida, bueno, si siquiera Andrew, digamos, lo que creo que yo debo hacer para que mi estructura cambie es establecer unos procesos internos y una comunicación más eficaz para que eso me genere satisfacción en mi cliente. Es como el resumen. Excelente. O sea, que lo vas a enfocar en atención al cliente. Yo he implementado ahora mismo unas acciones a muy corto plazo sobre atención. Le he dado el toque de atención al usuario, ¿no? Para que el cliente no se sienta tan capitalista salvaje. Esto como dato, ¿no? Ni siquiera como recomendación, como dato, porque al final el concepto es atención al cliente y estamos claros, ¿no? Yo le he implementado un poco la atención al usuario en varios aspectos. Yo no sé si han venido ustedes recientemente por aquí, pero hemos generado una valoración permanente de la atención. Digo, no sé si han venido porque está en todas las sedes. Hemos implementado en todos los espacios donde se atienda a algún usuario que no sea solamente estudiante, que pueda ser también un visitante externo. Y hemos creado una valoración permanente a través de un código QR que el visitante, el usuario puede, o sea, es una actividad sumamente práctica, pero tiene de fondo el deseo de visualizar lo importante que es atender y resolverle a nuestros usuarios. ¿Sí? Porque nos llenamos la boca de decir que el estudiante es nuestro usuario, que todo eso, tratando de hacer empatía con lo que dices, hermana.
y ha dado un resultado de manera inmediata impresionante. ¿Por qué? Porque no es que le va a ir a llegar el chisme a mi jefe, sino que el usuario, con el poder que tiene el usuario, el ciudadano, ahora que nos dicen que tenemos el poder en el teléfono, escanea y entrega una validación de su atención. Que, si dicho sea de paso, muchísimas empresas lo tienen ya en su práctica habitual. Yo, ahora que estoy haciendo unas modificaciones, unos arreglos en casa, he ido a Cochés con cierta frecuencia y cada vez que voy a la caja me ponen a que diga si encontré lo que buscaba y si la atención fue buena. Esas dos preguntas, ¿no? Nosotros hicimos algo así, solo son 3 preguntas y lo único que sí hacemos es como es un machote, como es para todos, que tienes que identificar la sede en la que estás haciendo la evaluación y el área. No es lo mismo que te estén atendiendo en caja, que te estén atendiendo en análisis de cuenta, que te estén atendiendo en dirección, secretaría académica, perdón, o coordinación académica, en fin, en el área que estés, incluso educación virtual. Eso ha traído 2 consecuencias positivas, o al menos, volviendo a lo que decía Rommel, a la evaluación de las evidencias. Una primera evidencia es psicológica. La actitud de la gente al sentirse evaluada, pero lo dice el de recursos humanos, tenemos 4 semanas de implementación, ¿sí? La actitud de los colaboradores, desde el momento en que eso se hizo público, yo hice primero un ejercicio de probar en algunos espacios y comenzó a dar resultados. Y la tabla de resultados nos llega a 4 personas. No la hemos bajado a los colaboradores jefes inmediatos, ¿no? Sino solo 4 personas como para valorar la estrategia en sí. Y lo segundo es que ya lo hemos bajado y le hemos mostrado los resultados. Y quiero decir que ha habido resultados muy positivos, o sea, expresiones del usuario de que fue bien atendido, expresiones del usuario que fue resuelto su caso. O sea, bien agradable. Contrario, y bueno, eso de alguna manera ayudó a que ellos no lo vieran como un espacio de penalización, sino como el abordaje de una necesidad institucional de la que todo el mundo hablaba. Quiero decir, o sea, que apliqué este mismo esquema que les dije, se lo apliqué a una situación. Porque la matriz DOFA de la institución en los últimos 15 años siempre arroja el mismo problema. Las quejas de atención al usuario. Entonces, ¿qué hemos hecho para resolverlo? Bueno, yo agarré solo ese detalle para poner un ejemplo. Entonces, bueno, ustedes saben que yo le meto a lo tecnológico, la cosa. Entonces, lo que quería hacer al final es mostrar que podemos abordar con cosas muy concretas, sin tanta parafernalia, sin tanto protocolo, pero ¿qué quiero? Que era el objetivo de que lo que decía Rommel, ¿qué quiero? Quiero mejorar la atención al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Yo propongo A y B. Y el otro propone C. Bueno, valoremos las 3 acciones y cuáles son las más eficaces. ¿Y qué me dice que es eficaz? Bueno, algo que puede ser ineficaz es que no todo el mundo tiene código QR, pero déjenme decirle que parte del aprendizaje que los mismos colaboradores vienen a decirnos ahora es que la gente ha aprendido dónde buscan, porque a veces los teléfonos tienen cómo leer el QR desde la propia cámara y no se dan cuenta. Entonces, hasta el usuario se va con un aprendizaje. O sea, fíjense ese tercer logro que no estaba puesto en ningún objetivo, dicho sea de paso, ¿no? Pero es una cultura, ¿sabes? Esa cultura del QR que me está sirviendo para todo, está resolviéndonos un tema. Entonces, el colaborador se cuida más y el usuario se empodera más de ese servicio. Porque al final nosotros somos prestadores de un servicio social que por demás de los más vitales, ¿no? De los más importantes. Entonces, bueno, un poco, hermana, eso a propósito de tu propuesta. Y no es tan sencillo que se resuelve en 1 mes, 2 meses. No, lo que les he contado son los efectos que ha dado en este periodo de valoración. Ahora, como son positivos para el plan operativo del 2023, entonces se incorpora con más fuerza y parte de lo que nos decían los pares académicos, porque esto fue antes que los pares llegaran, o sea, ya se comenzó ese plan, pero cuando ellos lo visualizaron, claro, preguntaron sobre eso y le dijimos, no, esto es una situación muy nueva.
Entonces ellos se anclaron allí y nos lo pusieron en las observaciones, pero no como algo malo, sino que no perdamos de vista ese ejercicio evaluativo tan sencillo como es la atención a la situación de un usuario. O sea, valoraron positivo, pero nos dejaron la tarea de no dejarlo decaer, aunque era una acción, repito, mínima, pero que al final, que es lo que quiero ilustrar, es ese pequeñito plan estratégico que al final estamos montando y cómo atajamos una problemática concreta. Porque me lo diga la DOFA, porque me lo diga, no sé, una pequeña encuesta que pasé a mi población, a mis estudiantes, no lo sé. No hay problema de cómo diagnostique. Lo importante es que ese diagnóstico tenga realmente el análisis ambiental que yo aspiro. Muy macro o al menos muy enfocado, o micro, pues. ¿Sí? Yo sí veo muy importante uno de los aspectos que decías, que tenemos problemas de años Sí. que nunca, o sea, que no se abordan como tal vez en la verdadera como causa del problema, ¿no? O sea, me imagino que allí habrán hecho cosas para mejorar la atención al usuario X, varias, pero tal vez nunca habían dado en la verdadera causa o estrategia, ¿no? Para pues modificar pues la conducta, que al fin y al cabo es lo que queremos. Sí. Yo creo que la estrategia es buena además porque ofrece una gratificación inmediata a la persona que está siendo evaluada, ¿sí? Y también yo creo que para ustedes evidencia con datos mucho más objetivos los verdaderos problemas de atención, ¿no? Ya no es solo de percepción, lo he oído, no. O sea, tengo tantas personas que se quejan reiteradamente de esta situación. Entonces, creo que es ideal el tema. Sí, no, y por áreas, ¿no? Como les he dicho, lo largo del test, que repito, son solo 3 preguntas, pero hay una cuarta que es en qué área te están atendiendo, porque eso nos ha permitido, yo filtro, o sea, filtramos el Excel, un poco para mostrarle a los 3 que me están acompañando en esto, filtramos el Excel y el Excel me dice, no, miren, en caja es donde más ha habido incidencias, por decirlo así, positivas y negativas, porque también es como lo leas, ¿no? No solamente voy a buscar dónde se equivoque, no, le damos el feedback completo. Caja, en esta semana lo hemos hecho por semana, porque estamos arrancando, después ya va a ser por mes y tal, ¿no? Pero esta semana caja, en todas las sedes o en las sedes evaluadas, ha sido evaluada del 1 al 5 con un promedio de 4.90. Entonces, eso también se siente que lo positivo lo estoy diciendo. Por eso digo que tiene, yo presumo también, ¿no? Y eso los autores lo van diciendo en psicología organizacional, presumo que hay un componente psicológico muy importante. Dicho sea de paso, algo que no dije es que un foco de solución o de actividad o de acción estratégica de solución era la formación. Yo creo en eso, pero la formación no se estaba viendo efectivamente. Es decir, te he dado seminarios de cómo atender a la gente, pero después no te estoy evaluando si lo estás aplicando. Entonces, ¿qué es lo que de qué se ha aprovechado el jefe de recursos humanos? Ah, buenísimo. De esa formación que nosotros hemos provisto a los colaboradores, ¿cómo la valoramos? Ah, esta es la acción estratégica desarrollada que me permite valorar. Entonces, ya el mismo de recursos humanos ató su acción con una acción propuesta complementaria, ¿no? Entonces, bueno, también eso, o sea, si pudiésemos analizar la visión en equipo, yo lo estoy viendo desde una perspectiva, recursos humanos lo está viendo desde otra, la vicerrectoría administrativa lo está viendo desde otra, que es la otra involucrada en el caso, y mercadeo lo está leyendo desde otra. Entonces son como foco, cada quien lo está intentando ver, no solo con la globalidad que tiene su posición, que eso por supuesto ayuda o no, porque puedes estar más cerca o más lejos del fenómeno, pero al menos te da una visión, unas perspectivas complementarias, no necesariamente completas, sino al menos complementarias. Buenísimo. Nesilda, tienes la palabra. Cuéntanos qué has podido avanzar del autor. Adelante, sí.
Bueno, profe, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el modelo del doctor Charles Offer y Gender. El doctor fue un profesor de estrategia y espíritu empresarial. Él se basaba más en la empresa. Y el doctor Dan Chandler trabaja como tomando de decisiones empíricas en el campo de la estrategia de distancia de los métodos tradicionales. También ellos aconsejan la eficacia a largo plazo, la eficiencia, la preocupación de resolver cada caso que entren en conflicto a un determinado problema. Esto está compuesto por una serie de pasos. Como lo dice la estrategia herramienta, es indispensable para llegar a una solución a un determinado problema. En él se identifica el problema enlazada con estrategia acorde a la realidad. También se elabora un análisis, en este caso, puede ser ambiental, ya que nos involucra como profesionales el por qué un determinado problema está afectando a la población, ya sea estudiantil o comunitaria. También se busca la oportunidad que se puedan involucrar en el tema a través de entidades, asociaciones, buscando alternativa y respuesta que ayuden a la solución. También se localizan las amenazas de esta problemática, que es parte del entorno escolar. Esto está afectando con mayor auge. Se busca los recursos apropiados y atinados, como lo dice el autor. Para cerrar brecha, específicamente dar la clave principal de lo que se necesita en el momento. Tiempo y lugar. Haciendo así el logro de la solución al problema presentado. Se analiza si hay que cambiar alguna estrategia. Se hace también, se realizan algunas evaluaciones. Esto está basada con los valores, ya sea solidario, ya sea con honestidad, y ver que en sí la estrategia dé un resultado y realcen el problema. Se busca una elección estratégica, probando si en verdad da resultados, si no buscan por medio de alternativa otros pasos. Y por último, dar la ejecución y ponerle a prueba en el desarrollo que se presente. Pues esto nos da como resultado la estrategia de tiempo económico, personal, recursos que son elementos indispensables en la posible solución de un problema determinado. Ok. Parte de la estrategia. Ajá, pero utilizaste la rutina de pensamiento partes y todos, Nesilda. Porque había que utilizar el esquema de la rutina para no solamente presentar el todo, que es lo habitual en estos casos, sino analizar un poco las partes divididas y hacer el ejercicio de qué sucede si quito la parte 1, qué sucede si quito la parte 3, qué sucede si quito la parte 5. ¿Tú lograste hacer esa parte? A ver. Voy ahí, profe, como dijo el profesor Rommel. ¿Vas para dónde? Ahí voy. Estoy tratando de terminar, profe, lo que me falta. Ajá. Pero lo importante era que lo pudiésemos presentar hoy, Nesilda, porque es que ya no tenemos más tiempo.
y justamente no estuviste en la sesión pasada. La idea era que esto estuviese hecho para la sesión, no iniciado, sino completado, porque justamente es importante conocer los autores. Entonces ahí necesitamos tener un poco más de precisión en los contenidos. ¿Sí? Vamos a mostrar un momentito en el material que se recomendó de la lección 3. Para ampliar un poco lo que Nesilda nos ha presentado. O sea, nos ha presentado las ideas que son de los autores, pero el análisis nos tiene que ayudar a verlo. O sea, no es una charla donde yo hablo y digo lo que a mí se me ocurrió o lo que yo leí de un autor, sino que pasa por un proceso de análisis, un proceso donde yo lo he analizado y busco las interpretaciones del caso, máxime cuando además había un esquema para hacer el análisis, para que lo tomes en cuenta, y es lo que hay que presentar en Flipgrid, y era para hacerlo antes de la clase. Entonces, y eso es lo que estaba grabado que te dije que revisaras. La rutina de pensamiento, partes y todo, que está tanto en la lección 2 como en la lección 3, lo que procuraba era eso, o sea, era analizar el objeto, que en este caso es el modelo que te asigné desde el miércoles pasado, establecer las partes de ese modelo que nos los has presentado, pero corrido, elegir 2 partes y hacer el análisis de qué sucede si quitas esa parte, porque eso es lo que permite ver la importancia de cada uno de los pasos que tiene el modelo. O sea, todo modelo tiene pasos, tiene estructura, por eso se llama modelo. Me representa una situación de la realidad y además me permite verla concatenadamente, es decir, un paso en función del otro o un paso relacionado con el otro. Entonces, el análisis fundamental es la segunda parte, elegir esas 2 partes, valga la redundancia, y decir qué pasa con uno y con otro si no está. Repito, para fortalecer el uso de una parte o fortalecer la presencia de objetivos en un modelo, la presencia de evaluación de un modelo, la presencia de diagnóstico ambiental en un modelo. Es decir, es un poco hurgar más dentro del modelo para que tenga más sentido. Eso era lo que había que hacer y está en el video de la sesión anterior. Era lo que te pedía que hicieras. Luego, eso lo ibas a hacer con este documento o documentos adicionales que te permitieran alcanzar, preparar un poco mejor los autores. No digo prepararlo tú, a ustedes en general, preparar la información. Voy a buscar el esquema para irme directamente a lo planteado. Estos autores, cada modelo lo coloca, hace su mapa conceptual, mental, de lo que él ve en los modelos más clásicos, ¿cierto? Los modelos más clásicos. Entonces, este es el que te ha correspondido. Si te fijas en este caso, cada cuadro que está allí es una de las partes en la que había que dividir los rectángulos o cuadros que ves allí. Son esas partes, ¿no? Identificar la estrategia actual, que lo comentábamos antes. Eso es una parte. Para eso se realiza un análisis ambiental, donde se identifican oportunidades y amenazas. Entendiendo oportunidades y amenazas, aquí no distingue, como distingue Andrews en el modelo del DOFA, cuáles son las situaciones externas e internas. Aquí Hofer y Schendel no hace esa distinción. ¿Cuáles son las oportunidades que hay y cuáles son las amenazas? Luego, el análisis de recursos es la segunda fase, porque cierra brechas estratégicas. ¿Qué quiere decir cerrar brechas estratégicas? Que yo realmente cuento con las personas, con el material y con el dinero, recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, que me permita alcanzar una estrategia o me permite incluso montarme en una estrategia. Entonces, ese análisis de recursos, repito, estos que menciono, recursos tecnológicos, si fuera el caso, u otro tipo de recursos, lo analizo para poder diferenciar
incluso qué recursos tengo, qué estrategia propongo y cuál es el entorno. Evaluación de la estrategia, que es el meollo del asunto, porque evalúo cómo voy a actuar. Y ya una vez que la evalúo o evalúo varias estrategias, elijo una. Entonces, si yo hago el ejercicio de partes y todo, entonces escojo, por ejemplo, elección estratégica. Si yo escojo esa parte y la quito, ¿qué sucede con el modelo? El modelo no solo queda incompleto, sino que evalúo y no tomo decisiones. Y eso es un principio fundamental de la administración. ¿Para qué evalúo? Evalúo para saber el estado de un proceso y tomar decisiones sobre eso. Por eso la evaluación no es solamente al final. La evaluación es una acción de monitoreo permanente, que llamaremos control de forma clásica y monitoreo o monitorear de forma novedosa, ¿no? Innovadora. Pero al final del día es evaluar en diversos momentos de la acción del proceso y estimar si estamos cumpliendo lo acordado o hay que rehacer la estrategia o reformularla para lograrlo. Entonces, si no elijo, o sea, si evalúo la estrategia, pero no elijo la estrategia, estoy en no solo en una fase incompleta, sino absurda del esfuerzo. Y les digo con mucha honestidad, una de las observaciones de los pares va por esa línea. Hay evidencias de evaluación, por ejemplo, de desempeño de los profesores, pero no hay evidencias, no quiere decir que no se hagan, no hay evidencias que digan qué decisión se tomó con base en la evaluación al desempeño de los profesores. No importa cómo están haciendo la evaluación, sí importa, ¿no? Pero en este caso, el análisis no es cómo hice la evaluación, sino qué hago con el resultado de mi evaluación. Lo comparto, hago feedback, tomo decisiones, muevo gente, subo gente, saco gente, meto más gente. O sea, ¿qué haces con esa decisión? ¿Qué haces con esa evaluación? Eso por poner un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, ¿qué pasa? Voy a quitar análisis de los recursos. ¿Qué pasa si quito esa parte del modelo? Pues sencillamente puedo generar una estrategia que no pueda ser cumplida. Esa es la verdad verdadera. O sea, si yo elimino esa fase de analizar los recursos para cerrar brechas, puedo verme en la necesidad de no haber diferenciado con qué cuento y qué quiero hacer, y ahí la brecha entre lo posible y lo necesitado pues se va a aumentar y sencillamente lo que yo necesite se va a ir al piso porque no tengo los recursos suficientes. Y al final, como dice el mismo esquema, pues me permite determinar el grado de cambio estratégico. Bueno, si no tengo estos recursos para lograr esta acción estratégica, probablemente tenga que nuevamente tomar decisiones y esas decisiones me van a hacer mover hacia un lado, hacia otro, mucho o menos, mis acciones estratégicas en función de los recursos que tengo. Así era un poco, Nesilda, el ejercicio que aspiramos, ¿no? Entonces, sí te invito a que lo retomes, por favor, a que al retomarlo nos los compartas. Eso está en el foro 2 del trabajo, del área de foros, y también está en el Flipvip para que los compañeros, o sea, con la presentación que has hecho, ahora vacíala en la estrategia, partes y todo, para que lo podamos ver entonces con este análisis, ¿sí? ¿Nesilda? Vale. Rommel o Nesilda nos quieren compartir qué han pensado de su trabajo final antes de cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, profe, yo en sí pues he leído bastante y me ha gustado todo lo que he leído y cuáles son las diferencias entre los modelos y todo. He aprendido bastante, profe. Sí, para parte de ese aprendizaje, Nesilda, ¿cómo lo vas a aplicar? Bueno, recuérdate que el trabajo final es la lección 4. Esto que has aprendido, este modelo que te ha tocado, los modelos que han presentado los otros profesores, la hermana, el doctor Rommel, ¿cómo
¿cómo de alguna manera has pensado cómo lo puedes aplicar? Porque voy a hacer el mismo ejemplo que acabo de decir. Si yo evalúo una estrategia, pero no elijo la estrategia, se me queda allí. Entonces, la pregunta es, el trabajo final es que tienes que aplicar una acción estratégica en tu escuela o en un ámbito escolar real y que parta de un diagnóstico. ¿Has pensado en un diagnóstico en la escuela donde estás o en la institución donde estás que pueda gestionarse, que pueda planearse? Esa es la pregunta. Bueno, profe, esto, sí, pues No lo no sé nada de dirección, o sea, por eso, en sí no sé nada de dirección, pero sí buscaría una estrategia, una planificación con el equipo personal, buscarle una solución si tenemos algún problema. Nesilda, Trabajar en equipo. te voy a colocar la lección 4 y te voy a pedir por favor que después de hacerlo de las partes y todos que están allí, ¿sí? Releas este material que está aquí que se llama La Administración Estratégica como herramienta de gestión, que es el propósito del trabajo final. Ya no se trata de que sepas la teoría, se trata de que la intentes poner en práctica. No, si tú me dices, yo no sé de dirección, está bien, porque para eso estás estudiando la maestría, ¿verdad? Ahora lo que se trata es que te pongas en el rol en tu mente y en tu corazón, te pongas en el rol de director. Si yo fuera directora de mi escuela y hay una situación problemática detectada, ¿sí? O la detectas, ¿sí? Alguna situación problemática, ¿cómo la pienso resolver? Pero no lo vas a hacer de cualquier manera. Tú vas a ir a donde dice diseño de una estrategia, que está aquí en la lección número 4, que es una videopresentación que coloqué en la primera clase para decir hacia dónde quería que plantearan su trabajo final. Me permito repetirlo. Diseño de una estrategia. Estrategia de aplicación para el curso 22 o 23. Es el trabajo final de la asignatura. ¿Cuál es tu punto de partida? Debes escoger una problemática, es decir, una situación que requiera atención. Aquí hay ejemplos: atención escolar bimodal, atención virtual, competencias digitales, brecha digital, deserción escolar, violencia escolar. El problema lo decides tú. Sobre eso estableces un objetivo del trabajo para diseñar la estrategia y escoges un modelo. Por eso es que necesitábamos conocer los modelos ahora. Y de esos modelos lo vas a dimensionar para decir cuáles puedes realizar. Por supuesto es un trabajo teórico, pero necesito que sueñes cómo lo resolverías. ¿Cuál es la misión y visión de tu escuela? Si la tiene, si no, buscarla. Y luego el diseño estratégico son estos 3 puntos: objetivo general, objetivos estratégicos y acciones estratégicas. Ahí está la explicación de cada uno, que es importante mirarlos en perspectiva. ¿Cómo va a participar la comunidad de tu colegio con eso que de alguna manera estamos planteando? ¿Sí? Y a partir de allí, entonces, ¿cómo se va a controlar y cómo se va a evaluar eso que tú estás proponiendo? Por supuesto, eso no se va a ejecutar, se va a quedar hasta allí, pero es la alternativa a una posible solución de una problemática que tú planteas. Ahora sí me explico cuál es el trabajo final, Nesilda. ¿Sí? Entonces es salir de la teoría y soñar. Yo soy directora o director de una escuela en este momento y visualizo una problemática. Es decir, el director no nace, se hace. Por supuesto, hay directores que tienen unas condiciones personales que los ayudan. Capacidad de liderazgo, carisma, ángel le dicen algunas personas, capacidad de relaciones, capacidad de solventar problemas. Bueno, son habilidades que se tienen, pero la maestría, ¿qué es lo que quiere procurar? Que usted tenga la técnica
para poder asumir un rol directivo. Por supuesto que no va a empezar por directora, seguramente va a empezar por coordinador de área, por coordinador de nivel, por coordinador de, no sé, de grado, hay en algunos países incluso, en fin. Es decir, hay que ponerse en la actitud para que cuando te toque, ¿y ahora qué hago? Bueno, haces una planificación estratégica. ¿Y ahora qué hago? Toda planificación estratégica parte de un análisis contextual. Para eso es esta teoría. Pero ahora mismo la necesidad es que pueda ponerse en práctica con algo posible. O sea, aunque no lo vayas a aplicar, pero algo que sea posible, no que sea amarrado por los cabellos, ¿no? No sé, yo quiero eliminar toda la pobreza de todas las viviendas que están alrededor de la escuela. Eso está muy bien. Eso es un gran propósito, pero no lo puedes hacer como directivo de una escuela, porque no es tu función. Pero yo quisiera que los niños de sexto grado estuviesen mejor preparados, estoy poniendo un ejemplo, en comprensión de lectura. Entonces, ¿qué harías tú, Nesilda, o la hermana, o Rommel, estratégicamente para solventar esa problemática? Que dicho sea de paso, el ejemplo que estoy poniendo es una problemática de aprendizaje, pero se resuelve con formas administrativas, que era el análisis que hacía Rommel. ¿Por qué es administrativo? Porque hay pasos. ¿Por qué es administrativo? Porque tengo que planificarme. ¿Por qué es administrativo? Porque lo debo evaluar. ¿Por qué es administrativo? Porque me debe dar resultados. ¿Por qué es administrativo? Porque tengo que tener recursos humanos, materiales o financieros. Eso es lo que lo hace administrativo. Eso es lo que hace que haya administración escolar. Porque el director no solamente sabe enseñar en el aula, el director sabe organizar la enseñanza de su escuela. Y esos son procesos, o nos hacemos ayudar de los procesos de la administración. ¿Sí? Un poco también como síntesis de lo que pretende la asignatura, ¿no? No sé si hay preguntas, comentarios con el trabajo final. ¿Queda todavía más claro? Bueno, yo había pensado centrarme en la problemática que mencionamos sobre el tema de los estudiantes de derecho que salen, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la estrategia que podemos adoptar o una estrategia que podríamos adoptar para que los estudiantes que salgan sean egresados de la Facultad de Leyes, digamos, enfrenten mejor el examen que les pone la Corte Suprema de Justicia? Excelente. ¿Verdad? Así me ayuda, nos ayudamos mutuamente. No, yo pensé que te iba a ayudar un poco, porque de verdad que sí, estuve viendo el tema, no lo había pensado cuando estuvimos hablando, se me prendió el foco y lo acabo de chequear yo otra vez, así, mientras te estoy hablando, estoy viendo algunas cosas. Yo tengo algo ya que trabajé un poquito de eso, que me pidieron una opinión y la di, y entonces, bueno, ya tengo algo, o sea que no es que, tal vez no sea la mejor solución del mundo, pero ya por lo menos vi algo, le voy a aplicar ahora el modelo, ¿verdad? Y entonces, sobre la base de lo que yo pienso, de lo que tengo, le voy a aplicar el modelo y eso va a ser entonces el trabajo. Eso es lo que es, ¿no? Qué bueno porque creo que es un ganar-ganar. Y además, como eres especialista de esa área, pues puedes aportar mucho. Además que enseñas en esa área, tienes experiencia en esa área, pues puede dar luces, ¿sí? Puede dar luces. Yo creo que es acertado. No es en el esquema de la administración escolar de bachillerato, pero es un esquema de administración estratégica. Bueno, es que lo podrías hacer igual. No pone limitación de que sea bachillerato, así que lo puedes hacer universitario sin problema. Sin problema. Yo lo que te quiero decir era eso, y el tema de bachillerato es lo mismo. El problema que tienes es si lo tienes en inglés es lo mismo, si lo tienes en matemáticas es lo mismo, si lo tienes en comprensión lectora es lo mismo. O sea, es cambiar. Bueno, hay una dinámica un poquito diferente, pero obviamente el bachillerato se resolvía en mi época en el Javier con una reválida, ¿verdad? Entonces, nadie que no pasara la reválida podía graduarse del colegio Javier. Y eso enseguida tenía un impacto en la entrada del estudiante javeriano. Cuando entraba a la universidad, entraba con el pie derecho, porque venía repasado completamente en noviembre, diciembre, de todo lo que había hecho en secundaria, y en enero entraba a la universidad. ¿Qué tal? Así Llegaba con toda la matemática, o sea, si iba para medicina,
iba con su física, con su química, su matemática al día, igual para ingeniería. Sus cálculos, todo tuvo que hacerlo de nuevo y pasarlo. Y si no lo pudo pasar, ups, ¿verdad? No salía, de punto. Entonces el producto era un control de calidad muy fuerte. Eso sí, en el Javier era un control de calidad muy fuerte. No te ponían en la calle si no tenía el estándar mínimo. Y fíjate que la verdad era que como lo hacían, el examen lo hacían colegiado, no había aquello de que algún profesor te podía favorecer bajo cuerda, ¿no? Ni que podías comprar un profesor, no, porque cuando los ponías a todos juntos, todo el mundo, había transparencia sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ese es el verdadero valor que debemos incorporarle, pienso yo, nosotros al abogado que va a salir. Porque tú sabes que el manejo del estudiante con el profesor, profe, pero ayúdeme, que no sé qué, que no sé cuánto, que usted sabe que tengo una beca, que no sé qué. Te ponen esa presión encima, ¿no? Así no me pone B, voy a perder la beca, ¿no? Esa es una típica que hasta que te duele, ¿no? Cuando tu estudiante es sobre todo, por ejemplo, de la fuerza pública, ¿no? Que están haciendo un verdadero esfuerzo, ¿no? Pero bueno, a ese tipo de cosas hay que comenzar a ver cómo lo resolvemos, ¿verdad? Así mismo es. Yo creo que está muy acertado tu planteamiento y creo que puedes hacer un aporte muy bueno a eso. Así que está muy bien. Y de paso te queda algo a ti, por lo menos, para que discutas tú con tu decano. Por favor, no, y que después te voy a llamar para que lo apliquemos. ¿Cómo que no? Así claro que yo te voy a hacer eso porque yo sí hice algunas aportaciones y me dijeron bien, gracias, y tú no, ok, está bien. No. Yo aprendí hace rato. Con el perdón de la hermana, yo aprendí que cuando una chica no te hace caso, pues hay más pecado en el mar. Exactamente. Los peces están allí multiplicados en el mar. La hermana tiene una expresión que me pone nervioso, que nos enseñaron en la clase. Se llama las embarazables. ¿Verdad? Pero fueron tus profesores los que nos enseñaron eso. Sí. 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 Así mismo. Bueno, de tener en cuenta a las mujeres. Paulina, ¿verdad? Esa era Paulina, la embarazable, hermana. Paulina, ¿verdad? Sí. Paulina. Que cuente sus embarazables en su escuela para que sepa lo que le viene bajando. Eso sí es interesante. Una lección valiosísima de la profesora Paulina, ¿no? De la práctica, ¿no? Sí. Y ella en eso es muy buena. Sí. Muy buena. Bien. Entonces, el próximo día jueves es el cierre con la entrega del trabajo. Okay. Y cualquier duda igual, pues me pueden escribir en privado si lo desean y es más cómodo para la aplicación de su trabajo o la aplicabilidad y la recepción, ¿no? Del mismo. Okay. De todos modos, hasta el propio jueves es la plataforma, no, mentira, hasta el propio jueves no. Hasta el otro jueves arriba, cualquier cosa, si tienen dificultad para acceder, yo trato, como somos pocos, pues, de hacer la corrección lo más rápido posible para que ustedes tengan sus calificaciones pronto también. Okay. ¿Qué formato o qué límite o qué? No hay ningún tipo de límite. Lo importante es seguir el esquema, o sea, más que una receta, el esquema que está allí, que pueda nutrir. Experiencias previas con trabajos así no pasan las 10 páginas. O sea, ya 10 páginas es bastante. Es bastante. ¿Cuál es el esquema? Perdón, me perdí. Solo veo comparte acá de forma individual tu trabajo final. Sí. Donde se aplica el esquema preparado para la administración estratégica. Ajá. Ese es el esquema. El esquema es lo que está en el video. Paso 1, paso 2, paso 3. Okay, vale. Sí, pero no tiene, lo que te digo, experiencias previas no han superado las 10 páginas y ya 10 páginas es bastante. 5 páginas me parece que es algo interesante porque enfoca la problemática, la visualiza. Esas 10 páginas, algunos trabajos han llegado a 10 páginas porque sus escuelas tienen la matriz FODA, entonces me la colocan completa, me señalan cuáles han sido las que han seleccionado. Y como están en ejercicio, bueno, a mí me ha tocado en esta maestría hasta supervisores. Entonces, claro, como están en ejercicio,
aprovechan y entonces sugieren un cronograma de aplicación y todo. O sea, se van un poco más allá, pero es debido al rol que están ejecutando y porque, no sé, lo aprovecharon y lo tienen como muy claro, ¿no? Incluso algunos ha trabajado con acciones que ya tenía como medio preparadas y lo que le ha dado en forma. Por eso digo, sea cual sea el escenario, entre 5 y 10 páginas, digámoslo así, es el máximo, porque no es un trabajo que pretenda tanta escritura como precisión lógica entre un paso y otro. ¿Sí? Ok. Ok, vale. Bueno, Tengo cerramos. otra duda, pero no puede cerrar, es de otro tema que ya no es de esta asignatura, es de la próxima asignatura. Voy a cerrar la grabación. Ok.